¿Cuáles son las bases del ejercicio profesional en la consultoría psicológica GAC? Por una parte, debes considerar que tu ejercicio profesional eficaz, conseguir tus objetivos, y satisfactorio, que te sientas bien, requiere de una formación sólida. Fíjate la solidez del edificio que se construye sobre un pico de una montaña. La solidez de tu formación dependerá de 3 tipos de pilares. Actitudinales. Tienes que adquirir y consolidar un sistema de valores que sustente en ti unas actitudes que te lleven a adquirir unos hábitos de pensamiento y de acción. Los hábitos, las formas de pensar y las formas de actuar dependen de tu actitud, de tu predisposición. Así que tienes que adquirir un conjunto de actitudes y consolidarlas en base a unos valores. Tienes que valorar determinadas cosas como deseables y otras como no deseables. Por otra parte, tienes que considerar un segundo pilar, un tipo de pilar que es conceptual. Tienes que aprender a pensar de una manera concreta, de una manera determinada, lo que constituirá tu ideología profesional. Y, añadidos a estos 2 pilares, están los metodológicos. Tienes que aprender a actuar de una manera congruente con tus planteamientos conceptuales. En psicología hay excesiva incongruencia, es decir, profesionales que adoptan una ideología pero que luego utilizan unos métodos que no son en modo alguno congruentes con dicha ideología. Anecdóticamente puedes ver la eficacia de construir una casa en medio de un río sobre un peñón fuerte, un peñón que hace muy difícil que se pueda caer la casa. Vamos a comenzar. Fíjate cómo la preparación de un edificio depende de unos pilares con muchísimos elementos de hierro que le van a dar solidez y flexibilidad. La psicología científica, porque ya hemos hablado en otro momento que hay otras muchas psicologías, pero solo hay una psicología científica, estudia la conducta de los individuos, sin más, estudia su conducta. La psicología científica considera la conducta como la interacción entre el individuo y el medio. Lo hemos visto en otros momentos, lo vamos a volver a ver una y otra vez. La conducta no es lo que la gente hace, dice, piensa. La conducta es la interacción entre el individuo y el medio. Esta es la grandísima aportación que llevaron a cabo en primer lugar Cantor y posteriormente lo consolidó Emilio Ribes. Los individuos son las entidades que reaccionan ante cambios en el medio, sea el medio interno o el externo. Por lo general nos fijamos mucho en los cambios en el medio externo porque son los observables, los medibles, y los cambios en el medio interno, al no ser observables, nos suelen pasar más desapercibidos. Pero volvemos allá. Volvemos una vez. La psicología estudia la conducta de los individuos. Entiende su numeral 1 y 2 porque hemos concretado a qué llamamos conducta y a qué llamamos individuo. Conducta es interacción entre individuo e individuo son entidades que reaccionan ante cambios en el medio en el que se desenvuelven. La psicología no estudia la conducta de los grupos individuos, los grupos de individuos. La psicología social solo teóricamente, estudia la conducta de los grupos. Pero esto es una afirmación totalmente absurda, porque los grupos, el grupo como tal, no existen. Los grupos existen, igual que existe el grupo de renos que tira del trineo de Santa Claus. Tiene una existencia esotérica, pero no existen. No hay renos, no hay trineo, no hay Santa Claus. Por lo tanto, el grupo como entidad existe igual que los renos. No es posible estudiar la conducta de un grupo de individuos. No se puede estudiar la conducta de un grupo porque no se puede estudiar lo que no hay. Sin embargo, la denominada psicología social
estudia la conducta de los individuos cuando forman parte de grupos bien definidos. Eso sí, la psicología social, análoga a la sociología, estudia cómo se comportan los individuos, cómo interactúan los individuos con su medio cuando forman parte de un grupo concreto. Tenemos la imagen de los Boy Scouts y son 6 individuos en la imagen. Cuando están aislados, cuando cada uno está formando parte de su vida, pero no formando parte del grupo, pues tienen unas conductas que las estudia la psicología general. Y de manera concreta, sus conductas cuando forman parte del grupo, cuando van juntos, cuando son el grupo de Boy Scouts, entonces eso lo estudia la psicología social. Y ahora bien, la conducta está constituida por moléculas. Es decir, la conducta es un término muy amplio, pero tenemos que poder llegar a una reducción mínima, a una molécula de conducta. Una molécula de conducta es la parte más pequeña de conducta. Una molécula de una sustancia es la parte más pequeña de esa sustancia. Si partimos la molécula de una sustancia, se acabó la sustancia. Si partimos la molécula de conducta, se acabó la conducta. De manera que tienes que grabarte, tienes que incorporar a tu sangre que la conducta está constituida por moléculas, que podemos denominar moleductas. Bien, empleamos un término propio y así nos entendemos mejor entre nosotros. Aquí tendríamos, por ejemplo, la imagen de 2 moleductas. La moleducta es el paquetito, ese paquetito pequeño, eso es una moleducta. La imagen representa 2 moléculas de conducta. Ahora, cada molécula de conducta, la parte más pequeña de una conducta, está compuesta por otras unidades significativas que podemos denominar átomos. Análogamente a las moléculas de sustancia, que se pueden descomponer en otros elementos que se llaman átomos. Bueno, pues cuando descomponemos una moleducta en elementos, tendríamos atomductos. ¿Qué son los atomductos? Átomos de conducta. Si en la imagen representamos 3 eslabones, 3 elementos que van a constituir una cadena, pues tenemos los átomos de cadena. Lo llamamos eslabón y lo llamamos cadena. Bien, si nos fijamos en los 3 eslabones que están en la parte superior del dibujo, no tenemos una cadena. Ahí no tenemos una cadena. Si vamos a comprar una cadena, no vamos a aceptar que nos den esos 3 elementos. Si vamos a comprar una cadena, necesitamos que los 3 elementos estén unidos entre sí, relacionados entre sí, y no pueden estar juntos, no pueden estar pegados, ni siquiera pueden estar pegados con pegamento o una resina. Los 3 elementos se convierten en una mínima cadena, la cadena más pequeña que se puede construir, cuando se unen de la manera que representa el segundo dibujo. Cuando ya hay una relación funcional entre los 3. El primer eslabón de la izquierda va enganchado con el segundo engancha al tercero, y ahí tenemos ya una moleducta, no, una molécula, no, la parte más pequeña de una cadena. Alguien va a comprar una cadena a una ferretería y le preguntarán ¿cómo de larga la quiere? Atendiendo a la longitud o de cuántos eslabones la quiere. Bueno, pues ahí tenemos la cadena más pequeña, 3 eslabones. Y la cadena no son los eslabones. La cadena son los 3 eslabones relacionados de una manera concreta. Esto es una moleducta de conducta y los eslabones son los atomductos. Las moleductas se vinculan unas a otras de una manera secuencial en el tiempo, formando cadenas de moleductas o secuencias de conducta. Aquí tenemos una cadena larga. Bien, es una cadena de varios eslabones. Pero fíjate que cada eslabón está unido con el siguiente y tiene cada uno de ellos una función según mira hacia atrás o según mira hacia adelante en el tiempo. Aquí en longitud, pero supongamos que estos acontecimientos que se dan en el tiempo. Bueno, la conducta de los individuos se desarrolla de una manera secuencial.
sin otras interrupciones que los periodos de sueño. ¿Qué quiere decir? Que estamos conduciéndonos, estamos realizando conductas a lo largo del día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. En el momento que se inicia el sueño, dejamos de tener conductas. Y en el momento en que nos despertamos, iniciamos las conductas. Esto quiere decir que cuando observemos una conducta, lo que vamos a hacer es fijarnos en un periodo temporal, en una línea de tiempo, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la vida de una persona. Bien, por otra parte, toda moleducta es aprendida. ¿Por qué no hablamos de conducta? Bueno, para aprender, acostumbrarnos a pensar de una manera diferente a lo tradicional, a lo vulgar, a lo popular, a pensar de una manera científica. A esto nos ayuda a utilizar un término diferente. Toda moleducta es aprendida, igual que son aprendidos los elementos que la constituyen. Bien, si hablamos de la conducta de los individuos como algo, un fenómeno que se desarrolla de manera secuencial a lo largo de una línea de tiempo, tenemos que pasar a asumir que toda unidad de conducta, toda molécula de conducta, toda moleducta es aprendida. Se aprende la conducta, igual que se aprenden los elementos que la constituyen, los atonductos. ¿Cómo construimos una cadena? Construimos una cadena uniendo de determinada forma varios eslabones. Bueno, pues hay que construir los eslabones. Primero construimos los eslabones y luego con los eslabones ya construidos, con los atonductos ya aprendidos, podemos relacionarlos, unirlos, y entonces esa unión de atonductos, ese aprendizaje de unir atonductos, nos va a llevar a crear moleductas. Aprendemos los atonductos para poder aprender a unirlos, a relacionarlos, de manera que elaboremos moleductas. Bien, toda moleducta es aprendida, todo atonducto es aprendido. Veamos qué clases de atonductos forman parte de las moleductas. Bien, tenemos componentes emocionales de la conducta, reacciones emocionales. Reaccionamos emocionalmente a todos los cambios del medio. Bien, esto se aprende. Tenemos una relación con Iván Pavlov, quien inicia la difusión de los métodos, los procedimientos de adquisición de reacciones emocionales. Se aprenden los componentes cognitivos. Se adquieren valores, creencias, habilidades de solución de problemas, y tenemos una mención a Albert Ellis como una persona muy destacada en la enseñanza de elementos cognitivos, de valores, de creencias, etc. Y se aprenden los componentes instrumentales, lo que se ve más fácilmente, lo que se percibe por terceras personas, lo que las personas dicen, lo que las personas hacen. Y tenemos una referencia a Edward Lee Thorndike, quien inició la enseñanza del análisis de la conducta instrumental con la formulación de la ley del efecto. Así pues, la conducta, la interacción del individuo con el entorno, se lleva a cabo siempre de una manera integral. Que analicemos los elementos de un televisor, que un técnico analice los elementos de un aparato de radio, quiere decir que va buscando las unidades que forman ese aparato para ver, una vez que ya sabe cómo se relacionan entre sí, encontrar el elemento que está deteriorado y arreglarlo. Pero si descompone una radio, un aparato de radio o de televisión, ya no tiene aparato de radio ni tiene televisión. Por lo tanto, la conducta es exactamente igual. La conducta la vamos a analizar, vamos a ver los elementos que la constituyen, pero vamos a tener siempre un punto de vista integral. La conducta es una sola cosa compuesta por varias. Hay que tener un punto de vista molecular sobre la conducta, sabiendo de antemano que esa molécula
tiene elementos, tiene átomos. La conducta, la interacción del individuo con el entorno se lleva a cabo siempre de esta manera. Ante cualquier cambio en el medio, en cuanto el medio cambia, los individuos reaccionan secuencialmente, no a la vez, no es ¡plaf!, es secuencial. La primera reacción es emocional, es automática, es involuntaria y tiene la función de alertar al individuo de que se ha producido un cambio, que eso es un riesgo adaptativo y que tiene que hacer algo para preservar su bienestar, que en última instancia es preservar su vida, lógicamente. La emoción activará al sistema cognitivo, de manera que los individuos reaccionarán a continuación con un pensamiento. Ese pensamiento puede ser habitual, automático o consciente, voluntario. La inmensa mayoría de las veces reaccionamos con pensamientos automáticos de los que no tenemos ni conciencia siquiera, pero en otras ocasiones somos conscientes de que nos ponemos a pensar sobre el acontecimiento, alertados por la emoción. Si la emoción no nos alerta, no nos pondremos a pensar. Bien, por eso el sistema emocional es un sistema de alerta permanente, tan permanente como que ni siquiera se para durante el sueño. Bien, el pensamiento es algo que se activa en un momento dado, sí, en otro momento no. Y finalmente, a través de la interacción emoción-pensamiento, reaccionamos con una acción verbal o motriz. Cuando la emoción, sea del tipo que sea, es muy intensa, probablemente se sobrepone al pensamiento y activa ya sola una acción. Esto es lo que llamaríamos una reacción impulsiva. El individuo, por muy reflexivo que sea, con un nivel cultural muy alto, con un nivel de autocontrol muy alto que haya desarrollado, cuando se le presenta una situación en su vida que le provoca una emoción muy intensa, el organismo lo considera un riesgo tan elevado que no está para pensar. Sencillamente tiene que tomar medidas y se inicia una acción verbal o motriz que trate de preservar su bienestar. A esto lo llamamos pensamiento impulsivo, lo tenemos muy frecuentemente en los primeros años de vida y en función de las destrezas que se van adquiriendo va siendo menos frecuente, pero nunca desaparece como un recurso adaptativo. Cuando actuamos alertados por una emoción con un pensamiento, sea automático, habitual o consciente, es cuando hablamos de que estamos teniendo un comportamiento de tipo reflexivo o de naturaleza reflexiva. Bien, a lo largo de su vida las personas aprenden, tras percibir elementos significativos del medio, porque percibimos elementos de todo tipo, pero le damos significado a algunos, los que pueden afectar a nuestro bienestar físico o emocional. Al ir a cruzar una calle, pues evidentemente miramos y podemos ver que viene un coche, un camión, pero viene muy lejos. Entonces no le damos mayor trascendencia, pero si está muy cerca, entonces es significativo. Entonces, a lo largo de la vida las personas aprenden a seleccionar los componentes instrumentales, es decir, lo que voy a decir o lo que voy a hacer, que haga probable que obtenga una consecuencia deseable, termine con una situación desagradable o evite una consecuencia indeseable. Es decir, las cosas no son tan simples como pudieran pensarse. Cuando seleccionamos qué hacer en una situación, puede que el objetivo, la finalidad es siempre preservar el bienestar, pero lo podemos hacer de manera que el objetivo en cada momento, el objetivo en ese momento dado, sea obtener una consecuencia deseable, terminar con una situación desagradable o evitar una consecuencia indeseable. Son las tres opciones. Seleccionar una de dos o más alternativas de actuación es lo que constituye el fenómeno psicológico de vivir, lo que llamamos vivir, porque vivir es tomar decisiones. Otro planteamiento sobre la vida sería solo de tipo biológico. Desde el punto de vista psicológico, conductual, vivir es tomar decisiones. La actuación, el papel del consultor consiste
en analizar el modo y método de tomar decisiones que emplea de manera habitual u ocasional la persona consultante, con las cuales no consigue un nivel aceptable de bienestar emocional, y enseñarle a vivir de una manera más adaptativa. Enseñar a vivir de una manera más adaptativa a un consultante requiere identificar los errores o déficits cognitivos que constituyen su sistema de valores y actitudes. Métodos para hacer esto, instrumentos muy variados. El consultor deberá elegir. En el grupo Alborcos, desde hace muchos años, hemos elegido el AZCA, un instrumento conceptualmente basado en los planteamientos de Joseph Wolpe sobre la asertividad. Enseñar a vivir de una manera más adaptativa a un consultante requiere explicarle la razón por la que no son adaptativos. No vamos a hablarle al consultante como si fuéramos profetas designados por Dios. Somos profesionales, hemos adquirido unos conocimientos y consideramos que la persona puede destrezas cognitivas que le hagan capaz de entender por qué se comporta de esa manera. Le presentaremos el modelo de los pilares que sustentan su vida y le enseñaremos a aceptar y a comprender. Le enseñaremos qué significa realmente aceptar, qué diferencia hay entre aceptar y comprender y qué relación podemos establecer entre aceptar y comprender. Enseñarle a vivir de una manera más adaptativa a un consultante requiere necesariamente enseñarle nuevos valores para conseguir un cambio de conductas. La conducta siempre está basada en una actitud. La conducta habitual, por supuesto. La conducta esporádica, pues no, es algo ocasional y puede que sea una reacción puntual que no tiene una correspondencia con una predisposición, con una actitud, pero la conducta habitual está siempre basada en actitudes y por lo tanto nuestro objetivo es ayudarle a modificar sus actitudes, su predisposición a actuar de una manera. Para cambiar las actitudes no hay otra forma más que cambiar los valores. Y para cambiar los valores hay que sustituir los que suelen tener, que son poco adaptativos, son poco asertivos, y le vamos a enseñar valores asertivos, ayudándole a continuación a practicarlos. Tenemos que identificar los errores o déficits instrumentales que constituyen hábitos no adaptativos para enseñarle nuevas formas de comunicación y de actuación que, una vez convertidas en hábitos adaptativos, le permitan recuperar o aumentar su bienestar emocional. A lo largo de toda esta presentación hemos omitido, ignorado cualquier referencia a enfermedad alguna. Las enfermedades de las personas pueden ser objetiva y científicamente enfermedades físicas, enfermedades, patologías que afectan a sus órganos y tejidos, lo que corresponde a una intervención médica. Con el tiempo, derivado de la filosofía, apareció el concepto de enfermedad mental. Pero si asociásemos enfermedad mental a trastornos obsesivo-compulsivos, a episodios maníaco-depresivos o a psicosis, esquizofrenias, estaríamos hablando de enfermedades físicas, de naturaleza física, no de naturaleza espiritual, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de la mente. La mente existe en la medida en que es un término que describe las funciones que realizan otras estructuras físicas, como son nuestras redes neuronales. De manera que trabajar como psicólogo consultor con personas para ayudarles a recuperar o a mejorar su bienestar no es un trabajo clínico, no es un trabajo sanitario, no es un trabajo sobre patologías, pero sí constituye evidentemente un trabajo para la mejora o recuperación de la salud en los aspectos de bienestar emocional y de adaptación social.